Eh, He recibido alguna que otra crítica porque en mi último libro, el, eh, Esto es Chile, dicen que no tomo nota de cómo ocurrió la reproducción y el mestizaje, según ellos, en nuestro país, que habría sido, ¿no es cierto?, producto de unas violaciones a gran escala, secuestros y esclavitud sexual por parte de los españoles contra las indias. Hay un problema con eso, hay un problema con ese supuesto. Primero que nada, los estudios de psicología evolutiva demuestran que los hombres de natural sienten una profunda aversión por violar. Son malos para violar, no les gusta violar. Salvo situaciones muy extremas, situaciones muy concretas de locura colectiva, como una invasión, donde es una victoria, se gana una batalla, entonces entran los hombres a las ciudades y normalmente ahí vienen desaforados, ¿no es cierto? Su mente está totalmente alterada por el proceso de la batalla y de la lucha y de la muerte. Y ahí normalmente se producen este tipo de violaciones masivas. Podemos hablar, por ejemplo, de Alemania, 1945, la ofensiva rusa. Claro, estos mongólidos de la estepa siberiana entran en Alemania exhaustos y desaforados y en estado de demencia total, después de haber pasado meses luchando y matando y viendo morir a los suyos en las luchas contra los cuerpos de las SS y de la Wehrmacht. Entonces, claro, ahí el hombre está en un estado ofuscado, un estado de conciencia que no es normal y procede, ¿no es cierto?, a que ocurran estas violaciones masivas. Pero en tiempos normales, en situaciones comunes, las violaciones tienden a ser algo muy raro, algo muy escaso. Y esto tiene que ver porque por razones evolutivas que explican varios autores, incluido Steven Pinker, ¿no es cierto? Además de que podríamos también, si es que queremos ser más aún exhaustivos, incluir también razones religiosas, ¿no es cierto? La ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Entonces tenemos tanto razones religiosas como razones de biología, o sea, de psicología evolutiva para saber que el hombre en general no gusta de violar. El hombre no es un sujeto que diga, no, violemos. La verdad es que el hombre por lo general detesta o siente profundo desagrado por relaciones sexuales que no son consentidas con la hembra. Por eso el arte en gran medida de las prostitutas es el de fingir, ¿no es cierto? Fingir y exagerar esa noción de consentimiento, decir cosas como que me gusta tanto y está tan rico y lo que sea, cuando lo más probable es que sea, ¿no es cierto?, normalmente en la mayoría de los casos una actuación que está hecha para causar en el hombre, por cierto, más placer y generar una mayor digamos, fidelización del cliente. Lo más excitante para un hombre en términos de materia sexual normalmente corresponde a la excitación de la mujer. El hombre se excita normalmente a través de un mecanismo espejo, ¿no es cierto?, dialéctico, donde observa que está logrando que la mujer se excite, entonces ahí él se excita más, y mientras más dice, más se excita esta mujer, entonces más se excita él, ¿no es cierto? No se está excitando con ella, es un reflejo, se está excitando con su propia capacidad de excitarla. Volviendo al tema de la conquista, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que el ser humano, la verdad es que no es muy dado a las violaciones, siempre son una cosa media marginal, y cuando se producen en masa son en situaciones muy puntuales y particulares. En el proceso, ¿no es cierto?, de formación de estos nuevos pueblos que hoy en día habitamos, que son pueblos mestizos, lo que me incluye a mí, y lo más probable que la mayoría de los que me ven, no es posible afirmar de que existiera, ¿no es cierto?, un mestizaje dado por violaciones en masa, porque las violaciones en masa no son algo que la historia muestre como normal.
puede haber ocurrido violaciones en masa por cosas como, por ejemplo, luego de la batalla de Tenochtitlan, o en el caso de Chile, pensemos, ¿no es cierto?, en la batalla del 11 de septiembre de 1541, cuando después del asedio y del brutal asedio sufrido por las fuerzas de Valdivia en la Plaza de Armas de Santiago, logran, con la ayuda de Inés de Suárez, hacer huir a los mapochoes liderados por Mitimá del Onco, y los persiguen, ¿no es cierto? Y ahí podrían haber habido ese tipo de situaciones por el estado de afectación mental que se genera en estas situaciones de extrema violencia. El hecho concreto es que hay un tema importante aquí que estamos dejando de lado, o que, digamos, estas personas que quieren levantar estas teorías dejan sistemáticamente de lado. La realidad es que los españoles mandaban cartas, los españoles de todas las Indias, desde California hasta el Biobío, mandaban cartas a España pidiendo por favor que trajeran más mujeres europeas. Y en esas cartas donde pedían que fueran enviadas mujeres europeas a lo que ellos llaman las Indias, ¿no es cierto?, o sea, lo que hoy en día conocemos como América, expresan una gran aversión por el aspecto físico de las mujeres indígenas. Obviamente esto tampoco es unánime, hay que entenderlo como parcialidades, ¿no es cierto? Obviamente tiene que haber existido una parcialidad de españoles que se violaban indígenas, mujeres indígenas, una parcialidad de españoles que se casaban con ellas de forma voluntaria, y una parcialidad también que no quería, que no se sentía atraído por ellas. También tenemos gente como Hernán Cortés y casos en Chile bien notorios de hombres que tuvieran harenes de mujeres indígenas. O sea, les gustaron tanto las indígenas que no tenían una, tenían 50. Y la iglesia tenía que andarlos castigando, persiguiendo para que dejaran de vivir de esta forma, ¿no es cierto?, poligámica, media oriental. Agarraban como una onda media musulmana, media de jeque árabe. Pero el hecho es que existe también una parte de una parcialidad no menor, de españoles que pedían, por favor, traigan minas ricas. Mandaban la carta que si lo traducimos al meme actual, ¿no es cierto?, sería un manden minas ricas. En realidad estaban diciendo, chiquillos, no me gustan estas minas. Y lo decían, ¿eh? No nos podemos casar con ellas porque no nos generan atracción, no vamos a poder acostarnos con ellas, no vamos a poder procrear. Y lo que la iglesia y la corona respondían de forma sistemática y continua era que consistía en su obligación, desposar y preñar a estas mujeres, porque Dios y el rey querían formar esta nueva raza, es decir, nosotros. Este mito de las indias violadas, y digo mito no porque nunca haya existido una india violada, digo mito porque presentar eso como el tronco principal de la reproducción durante los 300 años de monarquía hispánica en América, es un mito, es obviamente un mito. Pero este mito de las indias violadas tiene una intencionalidad política, obviamente la tiene. ¿Cuál es la intencionalidad política? Primero que nada, disminuir o agredir o dañar o defecar sobre nuestros antepasados españoles, que rechacemos nuestra propia sangre. Hay un tema continuo ahí cada vez que se cuenta nuestra historia por parte de las repúblicas nacional liberales, por parte del indigenismo, por parte de la izquierda, por parte de la derecha también. Existe, sobre todo la derecha patriótica, y nos liberamos del yugo español. Hay un intento de que nosotros nos auto-odiemos, ¿no es cierto? El self-loathing que dicen los gringos, self-loathing, odiarse uno mismo, la endofobia, odiarnos a nosotros mismos porque sabemos que tenemos que apellidos, que Izquierdo, Soto, Pérez, Errázuriz, Vergara, López, González, Morales. Y como tenemos esos apellidos que son apellidos españoles, y nos quieren decir que los españoles, todos todísimos, eran muy muy malos y todos todísimos se dedicaban a violar a las pobres indias, entonces nosotros tenemos que odiar al padre. Odiar a nuestro antepasado varón, en misericordia de nuestra antepasada mujer, ¿no es cierto?, que fue
víctima de este malvado. Y la intención que está ahí, ¿no es cierto?, es una intención política muy perversa, muy perversa. Y la idea es precisamente ocultar que nuestros pueblos, nuestra raza, no en el sentido biologicista del siglo XIX-XX, sino en el sentido de conjunto humano que se utilizaba en el siglo XVI, nuestra raza en realidad es el producto del catolicismo. Somos hijos del catolicismo, no nos explicamos sin el catolicismo, sin una iglesia que presionó para que los indígenas fueran considerados seres humanos, luego presionó para que los indígenas tuvieran derechos y se les respetaran cosas como el descanso dominical, la jornada de 8 horas, y presionó y hizo mucha fuerza en conjunto con la corona para que los españoles, que muchos de los cuales, como he dicho, no querían, aún así, contra su propio instinto de atracción, de reproductivo, que les dice no, esta mujer no, contra su propio instinto, procrearan con estas mujeres, se casaron y tuvieran hijos con estas mujeres. Sin eso, nosotros no estamos aquí. Sin eso, nosotros no existimos. Si fuera porque solamente las violaciones, no. Si fuera solamente por las violaciones, todos estos pueblos mestizos no existirían. Los ingleses también violaron mujeres en la India. ¿Dónde está ese pueblo mestizo? No lo hay. El pueblo no se mestiza por violaciones, no es posible. Las violaciones son muy marginales, muy pocas y muy poco reproductivas además. El choque y el trauma, las mujeres se embarazan mucho menos en una violación que en otros tipos de actividad sexual. Su estrés, su cortisol alto genera un exceso de ataque de las defensas hacia los espermatozoides en el cuello uterino. Eso está demostrado. Es difícil, o sea, se puede, hay mujeres que se quedan embarazadas con una violación, pero es difícil, es menos reproductiva la violación que el sexo consentido. Todo el mundo lo sabe, o deberían saberlo. Donde hubo conquista hubo violaciones, y sin embargo, en la mayoría de las conquistas no hay mestizaje. El mestizaje no se logró por las violaciones no son algo excepcional, algo que sigue ocurriendo. Hoy hay violaciones. Son algo malo, condenar las violaciones. O sea, creo que no tengo que decir que violar es como el hoyo, es pésimo. Pero sí creo que tengo que decir que tú no armas un pueblo a partir de violaciones. No es posible biológicamente, no es posible aritméticamente, ¿no? ¿Cómo armas un pueblo? ¿A través de matrimonio? Y también puedes armarlo a través de estas cosas que también pasaron, ¿no es cierto? Estos harenes. Hernán Cortés no violó a nadie, pero tenía como 40 indias para él, que estaban felices de estar con él. Tengo que pensar que también la cultura prehispánica era bien poligámica y machista. Para las mujeres de la época no era extraño, ¿no es cierto?, tener varias otras mujeres compartiendo el mismo hombre. No era algo que les fuera ajeno. Pero en general sabemos que la única forma en la que se pudo dar el mestizaje fue en los matrimonios, y la única forma que se pudieron dar esos matrimonios fue por la obra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que presionó con mucha fuerza de que los indios eran seres humanos y no animales. Presionó con mucha fuerza de que los indios tenían que tener privilegios como las repúblicas de indios, autogobierno, mantener sus jerarquías locales, mantener su cultura y sus costumbres que no estuvieran directamente reñidas con la fe, con la moral cristiana, y también presionó insistentemente para que los españoles se casaran, buscaran el matrimonio con las mujeres indígenas y dieran luz a nosotros, a ti y a mí.
No hagamos caso de mitos culiados negros legendarios que dicen que no, si somos todos hijos de hueones malos y violadores. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? El que cuenta esa mentira lo único que quiere hacer es destruir el autoestima de un pueblo. Hay una mala intención detrás, obviamente. Tú no puedes pensar que sería inocuo decirle a todo un país, mira, todos ustedes están aquí porque sus tatarabuelos eran unos violadores seriales. Nadie puede pensar que es una declaración inocente, porque no es una declaración inocente. Es una declaración malvada, malintencionada y falaz. Un besito. Chao, chao.